responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Viaja de la mano de Cathay para descubrir Baden-Württemberg con otra mirada. Desde la legendaria Alta Selva Negra hasta los imponentes Montes Suavos te sorprenderán sus paisajes de ensueño, castillos de cuento y ciudades históricas. Disfruta de su cultura, gastronomía y de la magia del lago de Constanza. Selva Negra desde 1.230 euros. Vuela directo a Stuttgart y sumérgete en la esencia de Baden-Württemberg. Cathay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refréscate, bro. Refréscate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radar Empresarial. En el radar empresarial de este jueves analizamos las idas y venidas, los sí pero no, los parece que nos casamos pero luego no, entre Shell y BP. Fue el miércoles cuando The Wall Street Journal aseguraba que las conversaciones entre representantes de las compañías estaban activas. La empresa ya lo ha desmentido. Sí, Shell lo ha desmentido. Asegura que no hay conversaciones, que solo son rumores. Pero es una historia, Roberto, que tiene varios capítulos. Y es que ya en mayo Susana Bloomberg apuntaba que la compañía quería hacerse con British Petroleum, pero que estaba esperando a cómo caían los precios del petróleo para presentar una oferta. Una de las razones que apuntaba al medio era aprovechar el mal momento de BP, cuyas acciones bajan un 30% en lo que va de año, y quedarse con el negocio de combustibles fósiles, algo por lo que las dos compañías están apostando en los últimos meses. Rafael Ojeda, analista de mercados, sobre la posible operación. Sí es cierto que Shell está extraordinariamente bien gestionada y BP ha tenido un año bastante turbulento, con una caída en bolsa muy significativa de un 30%, y obviamente eso la hace vulnerable. La adquisición estaría en el torno de los 80.000 millones de euros, y la verdad es que generaría bastantes sinergias porque hay bastantes lugares donde la producción de BP está claramente
infrarrealizada. De fusionarse, la empresa saliente de la operación tendría una valoración de 300.000 millones de euros. Así pues, se convertirían en el gigante petrolero europeo por derecho propio y podrían combatir el dominio que tienen tanto Exxon como Chevron. Las dos empresas estadounidenses acumulan un valor mercado muy superior a Shell y BP. Exxon tiene un valor que roza los 500.000 millones de euros y Chevron los 300.000. Además, ambas tienen más cuota de mercado. De esta forma, cogería la fusión entre ambas compañías, haría que se distanciaran de Total Energies, que ahora mismo posee un valor de 120.000 millones de euros. ¿A qué problemas se puede enfrentar esta posible operación? Problemas que hay, obviamente problemas regulatorios. En el Reino Unido lo podrían ver como una operación complicada de gestionar y sobre todo el nivel de endeudamiento que tiene BP, un nivel de endeudamiento estratosférico al margen de bastantes problemas dentro de la propia compañía, sobre todo por algunos escándalos que han reportado importantes y cuantiosas multas que obviamente a lo largo de los años BP pues tiene que ir pagando, ¿no? Otra de las claves es analizar el momento actual en el que se encuentra el crudo. Los inventarios de petróleo cayeron en 5,8 millones de barriles en la semana del 20 de junio. Son datos de la Administración de Información de Energía. Además, el organismo asegura que la demanda del petróleo se coloca en su mayor nivel desde el año 2021. Ignacio Cantó, socio director de ATL Capital. No, ya digo que el sector nos gusta, nos parece que está muy barato, que es verdad que en algunos casos, pues con todos los problemas de los temas ESG, pues estas compañías, aunque cumplen muy bien, pues algunos fondos no los meten, ¿no? Pero es verdad que eso también está pasando a mejor vida. Y nosotros nos parece que el sector está muy barato y que si no siempre te puedes ayudar en el dividendo, que suele ser elevado por parte de estas compañías y te permite tener una rentabilidad mientras esperamos la revalorización del propio activo, ¿no? Otra de las grandes razones que apuntaba Bloomberg en mayo de una posible compra de BP por parte de Shell es que la empresa podría tener más presencia en Estados Unidos, algo que ha perdido con la venta de sus activos de Quisto, el de la cuenca pérmica, a ConocoPhillips en 2021. De esta forma, se haría con las refinerías, terminales y gasoductos que posee BP en el país norteamericano. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Sí, señor, si usted será el duque de Wondorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. ¡Hala, venga! Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 2 de julio 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Hoy en esta sección de empresas cotizadas aquí en Capital Intereconomía les vamos a presentar la historia y también los planes de una compañía asturiana. Es una empresa de tecnología que está especializada en inteligencia artificial, ciberseguridad y mucho más. Les contamos la historia de Trilogic. La edad es solo un número y así lo demuestra Trilogic, una empresa de 7 años de edad que rompe fronteras con tenacidad. En 2018, Marcelino Cortina decidió poner la innovación al servicio de la confianza y creó Trilogic, la sucesora de una marca tecnológica con más de 25 años de historia. El talento cualificado de más de 100 profesionales dotan a la empresa del impulso humano necesario para lograr estar a la vanguardia de la innovación tecnológica. Inteligencia artificial, ciberseguridad, salud digital y software avanzado son algunos de los pilares sobre los que se asienta su actividad. Trilogic gira en torno a la tecnología, la diseña y la transforma en soluciones que responden a los retos reales de la sociedad y de las empresas. Desde Oviedo, su sede, Trilogic, también marca el ritmo de los negocios. El ejercicio 2024 se cerró con una facturación de 7,1 millones de euros, un 53% más respecto al 2023. Y para 2025 los planes son ambiciosos. Ya han anunciado una ampliación de capital de 5 millones de euros, además de su entrada en el BM Growth. Mucha suerte en este nuevo reto y a por todas. Marcelino Cortina es CEO de Trilogic. Marcelino, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Oye, el salto en BM Growth, ¿a BM Growth para cuándo? Pues estamos en ello. Estamos a punto probablemente de publicar el documento de incorporación al mercado y esto no sabemos todavía si seremos capaces de hacerlo con la velocidad suficiente para adelantarnos a agosto, pero bueno, si no, será después del verano, en semanas próximas después del verano, seguramente. Esa es la idea. ¿Por qué? ¿Por qué queréis salir a BM Growth? Bueno, nosotros creemos que estamos en un punto de madurez en el que tenemos un potencial bastante grande. Y la verdad es que podríamos seguir más años como ahora, creciendo como hemos hecho en los últimos años, creciendo un poquito, evolucionando, yendo hacia adelante a pulso, como estamos haciendo ahora, pero nos parece que ya tenemos ese potencial acumulado grande que nos permitiría dar el salto de verdad con una inyección de combustible, vamos a decir así, ¿no? Entonces ahí es cuando nos hemos planteado el tema de ampliación de capital, salir al mercado y que eso nos permita ya dar efectivamente el salto grande con el músculo suficiente. Esa es la idea. ¿Cuánto esperáis sacar al mercado? ¿Qué porcentaje y cómo es la valoración de la compañía? Bueno, la compañía está valorada en 12 millones y medio ahora mismo. Lo que sale en ampliación de capital son 5 millones. Creemos que está valorada la compañía de una manera muy, muy razonable, con lo cual nos da la impresión de que es una oportunidad para los inversores sumamente interesante. Nuestras proyecciones son de más que duplicar en los próximos 5 años, es decir, esperamos llegar a 2029 con más de 15 millones de facturación, multiplicar por 4 el EBITDA incluso, con lo cual, bueno, nos parece que puede ser una oportunidad estupenda. Cuéntanos, para aquellos oyentes que no os conozcan, porque sois empresa de tecnología muy enfocadas a inteligencia artificial, a ciberseguridad, pero ¿me lo puedes aterrizar, ponerme ejemplos concretos? Porque cuando habléis de estas cosas digo, esto es muy etéreo, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Ahora se habla mucho de todo eso y conviene centrar el tiro. A ver, nosotros somos una empresa creemos muy sólida. Uno de nuestros grandes valores es que hemos apostado desde el principio por la I+D, con lo cual ahí tenemos un capital en conocimiento acumulado muy grande. Tenemos un recorrido en proyectos de I+D en la Comisión Europea muy sólido, se nos conoce muy bien, y con el capital acumulado de estos conocimientos hemos podido llevar al mercado soluciones muy interesantes. Nosotros pivotamos entre 3, áreas concretas. Hacemos software, eso es a lo que nos dedicamos, pero nos gusta decir que no hacemos todo el software.
por una parte, software avanzado para clientes muy grandes. Hemos conseguido clientes del IBEX 35 para gestionar software que construimos para ellos y lo mantenemos hoy día, que gestiona sus grandes tareas corporativas, y aquí podemos citar ejemplos como Inditex o como Grifols o como A3 Media. Son clientes muy sólidos nuestros de muchos años y que seguimos con ellos. Luego, por otra parte, hacemos una pequeña labor de prestación de recursos de muy alto nivel. O sea, no es body shopping tradicional porque no nos gusta hacer esta tarea en general, pero sí en plan boutique, podríamos decir, con técnicos de muy alta cualificación. Esta es otra de nuestras características. Por otra parte, tenemos una posición solidísima en el mercado de la salud digital, todo lo que se reconoce como e-salud o e-health. Somos líderes en el mercado de software en urgencias, en lo que se llama el triaje de urgencias, lo que hacen primero cualquier paciente que llega a urgencias, que es la labor de triaje que hace una enfermera para priorizar a unos pacientes sobre otros. Esta labor, nosotros ahora mismo calculamos más del 75% de las labores de triaje en urgencias en España se hacen con el software de Trilogic, y esto nos da una solidez de mercado, una dominancia muy, muy importante. Y luego, por último, en el ámbito ciberseguridad, aquí, podemos decir que tuvimos un éxito enorme en 2023 contratando con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con el INCIBE, 6 proyectos muy grandes, 6 proyectos que conjuntamente se aproximan a los 10 millones de euros, para, a través de un programa de compra pública de innovación, construir lo que serán 6 productos comerciales. Esto fue un hito enorme para la compañía. Conseguimos un éxito muy grande porque en toda la licitación de INCIBE solo empresas muy grandes, del tamaño de Indra o similares, consiguieron un éxito parecido al nuestro, de conseguir 6 de los retos y llevarlos adelante. Y esto nos llevará en 2026 a poder plantarnos en el mercado de la ciberseguridad, basada siempre en inteligencia artificial, que es nuestro leitmotiv. Nosotros creemos que con un desembarco será un desembarco bastante sólido, ¿no? Esta es el aterrizaje, digamos, de qué es lo que hace Trilogic hoy en día y hacia dónde vamos proyectados. Vale. Oye, de todas estas patas del negocio que me has mencionado, ¿cuál aporta más en cuanto a ingresos y en cuanto a márgenes? Hoy por hoy, la pata que más aporta es la pata de software avanzado, donde está la inteligencia artificial y esos trabajos para grandes compañías. Y nuestra proyección, sin embargo, es que sea la de ciberseguridad y la de salud digital la que a la vuelta de 4 años supongan el 60% de la compañía. ¿Y por qué? Pues porque tenemos mucha confianza y una decisión estratégica por vivir y estar centrados en los productos. El producto software es la parte del negocio con más rentabilidad, y ahí es donde vamos enfocados. Creemos que podemos conseguir tener el 60% de nuestro negocio ahí en 2029 directamente en licencias de productos, o bien los de e-salud que tenemos y los que construiremos nuevos, y los productos de ciberseguridad que estamos en ello ahora y estarán disponibles a partir de mediados de 2026. Oye, ¿cuánto lleváis preparando la salida a bolsa? ¿Esto qué va a suponer? Porque entiendo que para una compañía como Trilogic es un paso muy importante, ¿no? Sí, es tremendamente importante. Claro. Estamos ilusionadísimos, nos está dando muchísimo trabajo. Llevamos pues prácticamente todo el año, desde principios de año. El trabajo es ingente. Yo, hacía tiempo que no viajaba tanto y no presentaba la compañía tantas veces a inversores y a potenciales partners en este tema, ¿no? Es un trabajo fuerte para una pyme, pero bueno, creemos que vamos a obtener un gran retorno, ¿no?, de este trabajo tan duro que estamos haciendo. Oye, ¿tuvisteis claro desde el primer momento que BM Growth o dudasteis entre, por ejemplo, un Euronext? No, la verdad es que desde el principio la idea que nos planteamos fue BM Growth. La verdad que lo veíamos como idóneo para nosotros por perfil, por cómo es el mercado. Entonces, bueno, la verdad que ahí no hubo mucha duda. El Consejo de Administración lo decidió muy rápido y nos enfocamos directamente a BM Growth desde el inicio. Sí. Bueno, pues Marcelino Cortina, CEO de Trilogic, enhorabuena. A ver si cuando toques la campana me acerco y nos conocemos en persona. Suerte.
Muchas gracias. Será un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao, adiós. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. No necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad navegando desde 733 euros. Vivirás las mejores vacaciones en familia. Consulta condiciones. Reserva tu crucero con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. La Traviata, una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real del 24 de junio al 23 de julio. Patrocina Telefónica. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hablamos de asesoramiento activo personalizado en fondos de inversión y lo hacemos con Javier García Fernández. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Que es director de Velar Inversores. Finiquidamos ya el primer semestre de este año, afrontamos el segundo tramo de este 2025 y la verdad es que tenemos mucho ruido a nuestro alrededor. Tema geopolítico, tema resultados empresariales y el efecto que va a tener en las cuentas, pues el encarecimiento del precio del petróleo, la debilidad del dólar, o estoy pensando también en bancos centrales. ¿Cómo ves desde Velar Inversores la situación a corto plazo para invertir ahora? Uh-huh. Bueno, la realidad es que es cierto pues que hemos pasado la subida del precio del petróleo, todo el tema arancelario y problemas varios que realmente siempre pasa algo, ¿no? Pero al final de todo eso lo que estamos viendo es el Nasdaq haciendo máximos históricos. Por ejemplo, estamos viendo al S&P 500 que prácticamente ha recuperado casi toda la caída, ¿no? Entonces está habiendo un interés por la compra de las acciones de la renta variable, ¿no? Y eso quiere decir que a pesar de todos los problemas que estamos teniendo en el día de hoy, el círculo inversor está confiando en que el mercado va a seguir evolucionando de manera positiva de cara a los siguientes meses, ¿no? Como dato relevante, la semana pasada se dio la mayor compra de institucionales en el sector tecnológico de los últimos 40 años. Quiere decir eso que está habiendo un interés muy importante en las grandes compañías americanas, ¿no? Y luego también hemos visto que en esta recuperación de 3 meses, tras todo el problema arancelario que ha habido con el tema de Donald Trump, esa caída del 25% de los índices, esa recuperación que ha habido después de 3 meses ha sido una de las mayores recuperaciones de toda la historia en todo lo que es el sector tecnológico, ¿no? De las 6 veces que ha ocurrido desde el año 1980 aproximadamente, lo que ha ocurrido los siguientes 12 meses tras ese hecho ha sido una revalorización del Nasdaq en este caso
del 40%. No sabemos, lógicamente, si el Nasdaq va a volver a hacer ese 40%, pero atendiendo a que acaba de cruzar máximos históricos, que ha recuperado todo el alza, que ha habido un aumento de volumen, que los institucionales están empezando a comprar fuerte en el corto plazo, creemos que de cara a los siguientes meses la evolución va a ser positiva en el sector tecnológico. Oye, ¿cómo seleccionáis los fondos de inversión? No sé si empezáis viendo primero la región, luego la temática, luego las gestoras, o no sé, o empezáis por el estilo de inversión. ¿Cómo empiezas? Bueno, lo primero que tenemos en cuenta en los fondos de inversión y que nos da muchísima seguridad a la hora de invertir y da confianza es que sean fondos que tengan como mínimo un track record de 25 años. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando hacemos este estudio podemos ver lo que ha pasado en la burbuja.com del 2000, podemos ver lo que ha pasado en la crisis financiera de 2008, podemos ver lo que ha pasado en 2015-2016 con un lateral de 3 años, podemos ver lo que ha pasado en 2020 con la COVID-19, podemos ir viendo todos los periodos negativos del mercado, que no son muchos, pero ahí vemos un poco cómo se han comportado. Si han salido airosos, entran dentro de nuestra parte de fondos, ¿no? De nuestra selección de fondos, ¿no? Y a partir de ahí luego ya vamos a ir analizando y seleccionando otros tantos, ¿no? Otro de los puntos que tenemos en cuenta es la rentabilidad del fondo a 5 años. No nos fijamos en la rentabilidad del fondo el año pasado porque no nos interesa. Buscamos la rentabilidad 5 años y también la volatilidad. De manera que hacemos un ranking de fondos, vamos teniendo diferentes requisitos, vamos haciendo un ranking y dentro de ese ranking vamos colocando en las primeras posiciones los que creemos más relevantes. La tasa de rentabilidad riesgo para nosotros es fundamental y tiene que estar ahí. Si un fondo me da una rentabilidad asumiendo X riesgo por encima del resto, es un fondo que hay que tener en cuenta. Y luego a partir de ahí lo que nos fijamos también es que tenga una diversificación correcta. No nos gustan los fondos que están muy concentrados, nos gustan los fondos que están bien diversificados, que si una compañía va mal no rompe la rentabilidad completa del fondo. Y luego el último punto, aquí sí que hacemos un estudio de rentabilidad de muy largo plazo. Me refiero a 30, 40 años, nos damos cuenta cuál es la rentabilidad que ha dado por periodos y uno de los fondos, por ejemplo, que tenemos en cartera y que cumple con todos los requisitos es un fondo que lleva desde el año 1971 dando un 12,1% de rentabilidad, superando a su índice de referencia, punto fundamental también a la hora de seleccionar fondos, en este caso sería el MSCI World y le supera por un 3,1%. El año pasado con este fondo ganamos un 24%, se llama Capital Group New Perspective y gestiona ya 16.000 millones. Como digo, es un fondo que lleva 50 años gestionándose, los gestores se han sabido pasar el knowledge muy bien durante las últimas décadas y estamos viendo que es un fondo que lo hace mejor que la competencia de manera constante. Bueno, pues ese es un fondo que nos da seguridad, que nos da confianza y que sabemos que es un fondo con el que vamos a ganar dinero a medio y largo plazo. Oye, tú sueles ver las carteras, las de otros competidores, otras entidades. ¿Qué ves que te chirría, que no te gusta? Bueno, hay varios puntos. En España, desafortunadamente, tenemos muchos ahorradores, tienen carteras muy bancarizadas, con 4 o 5 fondos de bancos. Y aquí lo que siempre digo es, hagamos una comparativa de los fondos que tienen pues, los clientes con los fondos que nosotros recomendamos. Como un claro ejemplo es Capital Group New Perspective. Puedes hacer una comparativa 3, 5, 10 años y te darás cuenta, lo primero, que es un fondo más barato, lo segundo, que lleva batiendo al fondo de pues bancarizado, que hay muchos, pues durante los últimos 20, 30, 40 años. Entonces, eso es un punto fundamental. Luego hay otro punto, un error ya más común, ya no tiene que ver con el tipo de fondo, sino que cometen, yo te diría que el 90% de los inversores, que es pensar que tal vez está comprando en un punto muy alto y entonces se espera. Y ahí viene un problema, ¿no? Porque ahí ese es el problema más común y siempre ocurre lo mismo, que el mercado termina subiendo y finalmente entra tarde, ¿no? Y bueno, esos dos son errores muy comunes y el último yo diría que es el de tener un fondo en pérdidas y no venderlo porque quiere que recupere. Yo se lo explico muy bien a los clientes, que es decir, oye, pues mira, esto es como si estás en una carrera de caballos, tienes un caballo que ya está cansado, que no puede más y no quieres coger el siguiente que está más fresco y que puede terminar la carrera de manera más fácil, más sencilla, ¿no? Esto es un error muy común y siempre hay que saber cuándo vender un fondo y cuándo traspasar. Hay momentos donde ya hay que asumir que hemos podido perder un 1%, un 2%, un 5% e ir al siguiente, que siempre hay fondos, siempre hay alternativas mucho más rentables donde invertir. Entiendo que un asesoramiento activo y una gestión activa son claves cuando la dispersión del mercado es brutal y cuando estamos viendo pues que las cosas cambian, que está todo cogido con pinzas, que hay muchos frentes abiertos por la geopolítica, por la macro, por la micro también, por los bancos centrales, ¿no?
Sí, totalmente. Sobre todo en momentos de volatilidad importantes tenemos que tener gestión activa porque tenemos que adaptarnos al mercado constantemente. Y hace 3 meses tenemos un ejemplo clarísimo, que es todo el tema arancelario que provocó Donald Trump, provocó que el mercado cayera alrededor del 30%. El sector tecnológico cayó alrededor del 30%. Hoy, 3 meses después, el sector tecnológico ha recuperado toda la caída. Eso quiere decir que ha subido alrededor de un 30-35%. Entonces, quien se ha sabido mover ahí, pues ha mejorado la tasa de rentabilidad de cara a los próximos 3, 2, 3, 4 años alrededor de un 4 o 5%. Quien se ha quedado rezagado y no ha hecho nada, pues se ha quedado ahí y no ha conseguido mejorar la rentabilidad de la cartera. Es importante la gestión activa en estos momentos. Hay momentos donde hay volatilidad, donde el mercado cae y donde hay que moverse y aprovechar esa oportunidad que nos da el mercado. Nosotros desde Velaria Inversores lo que hicimos fue, en el momento que veíamos que el mercado estaba cayendo un 20-25%, tomamos renta fija y nos lo llevamos a renta variable. Y eso es fundamental porque ha mejorado la tasa de rentabilidad de nuestros clientes en un 3-4% de cara a los siguientes años. En esos momentos donde nadie quiere comprar es donde hay que estar activo y moverse de la manera más correcta posible. Generalmente cuando el mercado cae un 20-25%, en la mayoría de ocasiones es una oportunidad de compra de cara a los siguientes 2 años. Oye, mójate, dame un par de fondos de inversión que tú tengas en las carteras de algunos de tus clientes. Bueno, ya que estamos hablando de tecnología, te puedo dar 2 fondos de inversión que tenemos en cartera. Uno es el Fidelity Global Technology, es un fondo de renta variable global de tecnología, gestiona ya 21.000 millones de euros. Durante los últimos 10 años, este fondo ha dado un 18% de rentabilidad anualizada. Durante los últimos 3 ha hecho un 22% y es un fondo que nos gusta porque está muy bien diversificado, tiene unas 105 compañías y también está diversificado a nivel mundial. Estamos hablando de que en Estados Unidos solo tiene un 65%, luego tiene Reino Unido, Asia, Europa. La mayoría de fondos tecnológicos tienen prácticamente la mayoría en Estados Unidos y este fondo es un fondo que nos interesa porque nos aporta esa diversificación y eso luego se ve en la rentabilidad riesgo del fondo. Y luego un fondo más agresivo, que lo tenemos para carteras un poco más decididas, que asumen que quieren generar más rentabilidad con un poco de más de volatilidad, es el JP Morgan US Technology. Este fondo gestiona ya 9.000 millones de euros. Durante los últimos 10 años tiene una rentabilidad parecida a Fidelity Global Technology, del 18% anualizada, pero durante los últimos 3 años ha hecho un 23% anualizado. Es un fondo que está más concentrado en Estados Unidos, es un fondo que solo invierte en 58 compañías, pero es dentro de Estados Unidos del sector tecnológico es el fondo que creemos que puede dar más rentabilidad de cara a los siguientes años. El año pasado, con este fondo, con el JP Morgan US Technology, ganamos un 35% de rentabilidad en 2024. Es un fondo que creemos que puede evolucionar muy bien de cara a los siguientes años. Vale. Oye, si yo quiero contactar con vosotros, que veis mi cartera, mi capacidad de ahorro, mi perfil, mis objetivos, ¿cómo os contacto? Bueno, en nuestra página web, en www.velariainversores.com, en el área de contacto, ahí tiene nuestro email, nuestro número de teléfono, puede llamarnos, ponerse en contacto con nosotros y ahí podemos analizar su cartera y ayudarle con lo que sea necesario. Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias. Oye, cuídate mucho, Javier García Fernández desde Velaria Inversores y hablamos en un par de semanitas. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós, un abrazo. Chao, chao. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes?
¿Sabías que el queso Flor de Esgueva se hace en Peñafiel? El último fin de semana de junio, saborea su historia en la Ruta del Queso de Peñafiel. Tapas y menús únicos creados con maestría, siguiendo las pautas del chef Teo Rodríguez, campeón mundial de pinchos y tapas. Vive el sabor auténtico del queso curado de oveja, justo donde empieza su leyenda. Último fin de semana de junio. Te esperamos en Peñafiel. Si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole con El Corte Inglés, porque además tienen premio. Reserva antes del 7 de septiembre tus uniformes y los libros de textos de primaria y secundaria. No solo te olvidas hasta tu vuelta, también te vamos a dar un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, deportes, zapatería y mucho más. Y aún hay más, porque te damos un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Puedes realizar tus compras, recuerda, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Consultorio de fondos. Hoy con Borja Nido, que es cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Buenos días. Borja, buenos días. Good morning. Hola, Borja. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, de casi viernes, ¿no? Y casi julio. Estamos cerca ya del verano. Bueno, no, el verano ya está aquí. Las vacaciones hay que esperar un poquito más. Pero yo, mira, soy en general optimista y digo, 4 semanas que quedan, o 3 y pico, dentro de las 52 que tiene todo el año, esto está chupado, ¿no? No queda nada ya. A ver si los mercados ayudan un poco y ya con eso nos vamos tranquilos. A ver, ya empezamos a llorar. ¿Cómo que a ver si los mercados ayudan? Este año va muy bien, ¿no? Los mercados han recuperado bastante. La verdad que hemos pasado de un año que con todo el tema de los aranceles de Trump pues parecía que iba a ser un año negativo, después de un 2023 y un 2024 muy buenos. Y la verdad que ahora, a pesar de la incertidumbre cuando abres los periódicos, que parece que es bastante elevada, los mercados están bastante tranquilos y ya están prácticamente en positivo la mayoría. Simplemente es verdad que hay algunas carteras pues, que pueden estar en negativo porque el dólar se ha devaluado mucho, ¿no? Y entonces eso ha hecho que haya muchos fondos pues, que estén ligeramente en pérdidas, fondos que normalmente lo han hecho muy bien en estos últimos años. ¿Vosotros de cara al verano le dais una vuelta a las carteras de vuestros clientes para tornarlas más defensivas por si pasa algo? En general no, o sea, no porque llegue el verano nos ponemos más defensivos. Sí que es verdad que en verano suele subir la volatilidad porque al final hay menos operaciones y los movimientos son un poco más bruscos, pero sí que es verdad que estamos algo más conservadores, pero por todas estas subidas que ha habido, el año, pues como decíamos, pues está siendo bastante bueno y hemos pasado hacia algunos fondos más de renta fija, algunos fondos que habíamos subido el riesgo con todo el tema de sino por el momento actual de mercado. Hoy voy a ir con los oyentes porque ya empiezan a entrar las primeras consultas. 609 22 47 16. Uno de los oyentes dice AXA Eurocredit Total Return. ¿Cómo ve este fondo de inversión? Sí, o sea, al final es un fondo de conservador. O sea, habría que verlo un poco dentro de su cartera, ¿no? Pero es un fondo que este año pues está dentro de la media de estos últimos años, está en un 2,5%, lo está haciendo bien. No es de los que nosotros incluimos dentro de las carteras de renta fija, pero lo hemos tenido y es un fondo que la verdad que lo está haciendo espectacular. El año pasado sí que tuvo una rentabilidad muy por encima de la media de estos últimos años, tuvo un 8, tiene una cierta volatilidad para ser de renta fija. Y es un fondo que a nosotros nos gusta intentar tener fundamental la clase institucional porque la retail nos parece quizá algo cara para dentro de la parte de renta fija, pero es un fondo que está muy bien y ojalá lo tuvieran el 90% de los ahorradores españoles que suelen tener fondos bancarios. Oye, me dice el oyente que su comercializadora no se lo ofrece. ¿Ahí qué suele pasar, Borja? Bueno, nosotros al final
depende un poco de las entidades que tenga, ¿no? O sea, al final nosotros en Mi Capital lo que hacemos es vemos qué entidades tiene y a partir de ahí buscamos cuáles son los fondos que mejor se adaptan. Si el cliente nos dice, oye, a mí me da igual tener una entidad, pues nosotros en general tendemos a recomendar los que venden más fondos y los que tienen clases limpias, ¿no? Pues Ironía, Diafarum, MyInvestor, Openbank, aunque no tengan clases limpias, tienen una variedad de fondos más elevada, ¿no? A nosotros un poco lo que están haciendo los grandes bancos de cobrar comisiones de custodia elevadas, pues hace que muchos fondos que sean muy buenos dejen de ser interesantes por las comisiones que está aplicando el comercializador, ¿no? Entonces, a mí si un comercializador no me da igual justo un fondo concreto, pues no pasa nada, ¿no? Pero si no me da un 20-30% de los fondos que le pido, pues yo sí que trataría de buscar, o sea, se puede mantener ese banco para el día a día, tarjetas, domiciliaciones, pero lo que es inversión, moverlo hacia una entidad que me permita comprar cualquier fondo. ¿Vosotros combináis gestión activa y gestión indexada o sois más de la activa? Nosotros tenemos de las dos, o sea, generalmente la combinamos. En momentos de caídas de mercado sí que tendemos a tener un poco más de gestión indexada, momentos de subida tendemos a ser un poco más conservadores y tenemos algunos fondos de un poco más de exposición a fondos de gestión activa, ¿no? Pero nosotros combinamos las dos, lo que pasa que vuelvo a lo mismo, o sea, hay gestión indexada, pues tienes bancos, los más típicos, que te la venden al 1 cuando realmente en el mercado pues te cuestan el fondo un 0,15 o un 0,2, ¿no? Entonces creo que es muy interesante mirar antes las comisiones y luego también obviamente que sea un fondo que replique a ese índice que estás buscando. Mira, me pregunta otro de los oyentes por 3 fondos de tecnología. Uno, el JP Morgan US Technology, el otro Fidelity Funds Global Technology y el tercero BNP Paribas Funds Disruptive Technology. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Es que es difícil, ¿no?, escoger. Sí, o sea, al final un poco lo que tienes que mirar en este tipo de fondos es un poco la volatilidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Cómo lo ha hecho en esos momentos de subida, momentos de bajada sobre todo, y ver, digamos, por ejemplo, la máxima caída. A ver, ha dicho 3 de los fondos que más se utilizan cuando se invierte, digamos, en tecnología. Primero, por un lado, el JP Morgan, que es un fondo muchísimo más volátil que por ejemplo, el Fidelity. El JP Morgan este año creo que va en torno a un -4 o menos... Bueno, no lo sé exactamente, pero va por ahí. Pero es un fondo, por ejemplo, que cuando sube mucho más que el Fidelity. A mí el que más me gusta es el Fidelity Global Technology. Es un fondo también de tecnología, pero que tiene una volatilidad más controlada. Es decir, en el año va parecido, creo que va a un -2, pero cuando sube quizás no suba tantísimo, pero sobre todo en esos momentos de bajada aguanta mucho mejor, ¿no? Y a mí es un fondo que sí que me encaja más. Y luego tienes el de BNP, pues un poco como también el de Franklin, que es un buen fondo, pero le está costando bastante más el año, porque tiene también algunas tecnologías un poco distintas. Vale. Me pregunta también a todos los oyentes por el Wisdom Tree Europe Defense. Sí, la verdad que están... Bueno, porque es un poco ese tipo de ETFs, fondos que se han puesto muy de moda ahora, pues por todo, bueno, el entorno macroeconómico en el que nos estamos moviendo, ¿no? Ha subido una brutalidad. Creo que todo este aumento del gasto en defensa pues va a hacer que este tipo de compañías pues las escuchemos muchísimo más, pero también hay que tener cuidado porque también se está descontando que vamos a tener muchos años de un incremento del gasto fuerte, ¿no? Y también los mercados... Por eso todo este tipo de fondos ha subido una brutalidad y es difícil saber valorarlos, ¿no? Entonces, tiene sentido, pero tenía mucho más sentido hace igual 5 o 6 meses que ahora, que quizás sea cuando todo el mundo está hablando de ello. ¿Tú cuando, o sea, ahora estáis sobreponderando más Europa que Estados Unidos? Nosotros hemos vuelto, la verdad, que a Estados Unidos. O sea, nosotros creemos que Estados Unidos es el principal mercado donde al final están las mejores compañías a nivel global, y Europa seguimos teniendo peso, pero no tenemos tanto como en Estados Unidos. O sea, al final, bueno, primero que cuando coges la parte de indexados ya estás cogiendo mucho más en Estados Unidos, y luego los fondos de gestión activa sí que variamos entre los dos, pues tenemos fondos europeos como puede ser por ejemplo el Magallanes, pero el peso principal de las carteras está en Estados Unidos y ahora también estamos cogiendo peso en Asia. Oye, de Magallanes, ¿qué te gusta?
Bueno, creo que es uno de los gestores un poco más consistentes de todos, independientemente de que esté teniendo un año muy bueno. Quizá el año pasado sí que le costó más en comparación con otros fondos de su sector, pero al final Iván Martín, que es el gestor, lleva muchos años, bueno, pues manteniendo un poco su tesis de inversión y es un fondo que la verdad que los resultados están siendo buenos. Obviamente no es comparable a un MSCI World en cuanto a resultados, porque el MSCI World ha estado en un mercado que lo ha hecho mejor, pero a nosotros es un fondo que nos encanta. ¿Te gusta más Magallanes que un Cobas o un Advalor o un Bestinver? La verdad que me gustan la mayoría. Creo que Bestinver ahora es más difícil de valorar que los otros, pues porque ha cambiado más de gestor y creo que hay que darle un poco más de tiempo. Creo que Advalor y Cobas tienen un poco más de volatilidad que la que tienen Magallanes, pero los dos nos encantan, vamos. De hecho, Advalor hace 2 años lo quería todo el mundo porque las rentabilidades que estaba dando eran bestiales. Entonces, yo creo que son fondos. A mí lo que más, por ejemplo, me gusta de Advalor es que se diferencia mucho de los índices, que hay muchas veces que se invierte en fondos que realmente prácticamente tienen una correlación directa con el índice, y Advalor creo que consigue separarse muy bien. Que luego tendrá más en materias primas o en otro, pues es una decisión suya y por lo tanto es un fondo que nos gusta. Y Cobas creo que ha remontado muy bien después de un inicio muy complicado que tuvo. Mira, otro de los oyentes a través del WhatsApp 609 22 47 16 me pregunta por el Franklin Emerging Market Corporate Debt y por el Nordea Emerging Market Corporate Bond. Entiendo que son parecidos, ¿no? Deuda emergente, corporativa. Sí, o sea, creo que al final se está buscando mucho de tratar de incrementar la rentabilidad de la renta fija. Todo el tema de las bajadas de tipos, pues lo que está haciendo es que fondos de renta fija vayan perdiendo un poco su atractivo, como podía pasar igual hace 4 o 5 años, y además es un mercado, por ejemplo, que no lo está haciendo mal. También hay que tener muy en cuenta la divisa en la que te la estás comprando, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes el Franklin Emerging Markets en dólares, pues te estás comiendo sobre todo la rentabilidad, te viene un poco por la caída, digamos, del dólar. Y creo que en el año pues lo voy a inventar, pero en una horquilla entre el -5 y el -8, ¿no? Entonces creo que son fondos que están bien, pero que tienes que tener cuidado cuando inviertes en renta fija en la divisa, porque al final una parte muy importante de la rentabilidad te va a depender de cómo se mueva esa divisa. Y creo que en renta fija nosotros estamos para asumir en general menos riesgo. Ahora, si quieres un inversor que busca un poco más de volatilidad y diversificar más su cartera con renta fija, creo que son fondos que tienen sentido, pero cuidado para el inversor conservador. Entonces, ¿divisa fuerte o divisa local? Bueno, a mí me gusta más tenerlo, por ejemplo, ahora en dólares. O sea, creo que este año no te ha ayudado nada, vamos, te ha quitado, pero trataría de o que esté cubierta y que al final te lleguen euros, entonces que sea que aciertes, digamos, en que el gestor acierte el tipo de bonos y que tu rentabilidad no venga por la divisa. Y si no, prefiero siempre el dólar a la divisa local. Pero el dólar está a la baja, ¿no? El dólar ha bajado un montón, creo que en el año es en torno a un 7, un 8%, pero también tienes la parte buena que ahora estás entrando a unas valoraciones quizá un poco mejores. Lo malo de la divisa es que dependes mucho de los políticos y esos cambian mucho de opinión y eso hace que igual ahora está a la baja y te pasas 3 años igual subiendo. Depende mucho de las políticas monetarias que haga cada uno. Mira, pregunta a todos los oyentes. El Bellevue Digital Health, ¿cómo ve este fondo de inversión? Baldomero, gracias. Bueno, creo que este fondo depende mucho de la cartera que tengas. O sea, creo que para un porcentaje pequeño de la cartera puede tener sentido. A mí el sector salud es un segmento que sí que nos encaja. Creo que, por ejemplo, el BGF Health Science pues también es un tipo de fondo que puede encajar muy bien. Dicho sea de paso, hay muchos inversores que no lo están mirando porque su rentabilidad en los últimos años no ha sido muy buena, ¿no? Entonces, tienes este año que está siendo negativo, los años anteriores tampoco es un segmento que haya destacado mucho, o sea, tienes años como 2023 y 2022 que te cae una barbaridad, por ejemplo en 2023 cuando todos están subiendo, ¿no? Entonces, creo que es un segmento que puede tener sentido a futuro, creo que metemos algo dentro de las carteras, pero no es un fondo para tener la parte importante de la cartera. Vale. ¿Cómo eliges un fondo de inversión?
O sea, ¿y cómo lo descartas? O sea, ¿qué tienes en cuenta? No sé si tienes ahí tu tabla o cómo lo haces. Sí, o sea, nosotros al final lo que hacemos un poco en Mi Capital es, lo primero es dónde queremos estar invertidos, un poco lo que hemos comentado antes de Estados Unidos, Europa, Asia, y a partir de ahí buscamos los mejores fondos dentro de cada sector o segmento donde quieras estar, ¿no? Entonces, filtras todos los fondos que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, comparas rentabilidades, volatilidades, distintos ratios, pero sobre todo en distintos momentos del tiempo, tanto en momentos de subida como en momentos de bajada. Y luego, sobre todo, nosotros descartamos los que son muy sectoriales, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que nuestro cliente tenga 6, 7 fondos, pero que tenga fondos un poco más globales y que no dependan de que un segmento lo haya hecho muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que hemos elegido cuáles son los mejores y que tienen sentido dentro del conjunto de la cartera, que no estén todos súper correlacionados, porque al final, si no, solo estás invirtiendo en lo mismo, pues a partir de ahí es como empezamos a distribuir la cartera y luego miramos mucho el tema de las comisiones para intentar entrar en las clases institucionales. Estupendo. Oye, Borja Nieto, desde Mi Capital, un placer contar contigo. Gracias por los consejos, por la formación y cuídate. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, es jueves. Ay, cómo me gustan a mí los jueves y los viernes. Buah, esto ya es tremendo. Que nos vamos. Gracias por su confianza, gracias por su atención, gracias por su compañía y su interés, como no. Siguen informados en los boletines y luego llega a media sesión con Rafa Jiménez, pero antes con ID Inmobiliario y Elena Fraile. Así que no se lo pierdan. Nosotros nos reencontramos mañana, viernes, a las 7. Gracias y buen día. Por fin se acabó el cole, los madrugones para llegar a tiempo por las mañanas, las horas de clase, las extraescolares, los deberes, los trabajos. Me agoto solo de pensar en la agitada agenda de niños y niñas durante todo el curso escolar. Pero por fin llegaron las vacaciones y se merecen jugar durante horas y horas, que es lo que más les gusta. Para que se diviertan a lo largo de todo el verano, Hipercor y El Corte Inglés han preparado la mejor selección de ofertas en juguetes de las primeras marcas, esas que garantizan tranquilidad para los padres y el entretenimiento para los peques durante las largas vacaciones que tienen por delante. Pues bien, ahora Hipercor y El Corte Inglés han preparado toda una selección de juguetes de las mejores marcas con un 20% de descuento directo. Sí, un 20% en marcas como Feber, Monopoly, NER o Playmobil, y además un 3x2 en juguetes Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels. Papás, mamás, regaladores que queréis premiar a los niños y las niñas por el esfuerzo durante todo el curso, elegid ahora sus juguetes con grandes descuentos y promociones muy especiales en Hipercor y también en El Corte Inglés. Ya sabéis que podéis realizar vuestras compras en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
En Doña Tecla te espera un oasis en el centro de Madrid, terraza jardín, tapas mediterráneas y platos para compartir sin prisas. Picoteo informal, brunch, cócteles y cenas relajadas con ambiente chill out. Estamos en Pintor Juan Gris 2. Reserva ya en donatecla.es. Tu plan informal con sabor y estilo. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Comienza hasta ahora en Bruselas el Consejo Europeo al que Sánchez acude tras su polémica participación en la cumbre de la OTAN y después de que Donald Trump haya amenazado a España con represalias comerciales por no comprometerse con el 5% del gasto en defensa. Desde el Gobierno insisten con un gasto del 2,1% se cumplen claramente los compromisos establecidos. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo. Es que nuestro compromiso es claro, nuestro compromiso con cumplir con la Alianza Atlántica está ahí, lógicamente, pero es verdad que nosotros lo que propusimos desde un primer momento, porque además así nos lo trasladaron los técnicos del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que para cumplir esos compromisos, como digo, se adquirieron en la pasada reunión del 5 de junio, vamos a utilizar y vamos a poner a disposición ese 2,1% de gasto, que es lo que el Gobierno de España ha trasladado, porque creemos que con ese 2,1% vamos a cumplir claramente con los compromisos establecidos. Consejo Europeo que abordará el aumento del gasto en defensa y seguridad, pero también la revisión del acuerdo de asociación con Israel y las sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania. A su llegada a la cumbre, el primer ministro húngaro Viktor Orbán avisa si la Unión Europea integra a Ucrania, integrará también, dice, la guerra con Rusia. El problema, dice Orbán, es la guerra. Si integramos a Ucrania en la Unión Europea, integraremos la guerra y no nos gustaría estar juntos en una comunidad con un país que está en guerra y representa un peligro inminente para nosotros, porque si un miembro de la Unión Europea está en guerra, significa que la Unión Europea está en guerra y eso no nos gusta. De vuelta a nuestro país, segunda jornada de huelga de los tripulantes de cabina de EasyJet que deja por el momento una treintena de vuelos cancelados. 13 corresponden a Palma, 9 a Barcelona, Málaga con 5 y Alicante con 4 cancelaciones. La huelga convocada por el sindicato